Yo estaba flotando en un espacio donde el tiempo no existía, donde las preocupaciones de toda mi vida se habían disuelto como sal en el océano. No había dolor, no había miedo, solo una paz tan profunda que jamás imaginé que fuera posible sentir algo así. Por primera vez en mis 38 años, no estaba pensando en las cuentas por pagar, en las decepciones del pasado, en los errores que cometí o en lo que los demás pensaban de mí. Simplemente existía en un estado de plenitud absoluta. Pero entonces, como si alguien jalara una cuerda invisible atada a mi pecho, sentí una fuerza brutal que me arrancaba de ese lugar sagrado. La luz comenzó a desvanecerse, la paz se convirtió en caos, y de repente escuché voces urgentes gritando números y órdenes médicas que no entendía. Cuando logré abrir los ojos, vi rostros desconocidos con mascarillas azules mirándome con una mezcla de alivio y asombro. Había tubos conectados a mi cuerpo, máquinas pitando por todos lados, y un dolor en el pecho que me hacía sentir como si me hubieran aplastado con una piedra gigante. Los médicos se miraban entre sí, incrédulos. Uno de ellos murmuró algo sobre 4 minutos sin pulso y no es posible que esté consciente tan rápido. Pero yo no podía concentrarme en sus palabras porque mi mente todavía estaba dividida entre dos realidades, la sala fría de cuidados intensivos donde acababa de despertar, y ese otro lugar luminoso donde había estado momentos antes, un lugar que ahora parecía más real que todo lo que me rodeaba. En ese instante supe que mi vida se había partido en dos, la mujer que fui antes de morir, y la mujer que regresó con secretos que cambiarían mi fe para siempre. Si quieres descubrir qué vi realmente del otro lado y cómo esa experiencia demolió todo lo que creía sobre Dios, la muerte y el propósito de nuestra existencia, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos desafiará todo lo que te enseñaron. Era un martes absolutamente normal, de esos días que pasan sin dejar huella en la memoria porque no hay nada extraordinario en ellos. Me había levantado temprano como siempre, preparé café, revisé mis mensajes, me vestí con esa rutina automática que todos desarrollamos después de años haciendo lo mismo. Salí de casa con mi lista del súper en la mano, pensando en que necesitaba comprar ingredientes para la cena de esa noche porque mi hermana vendría a visitarme. El supermercado estaba moderadamente lleno, nada fuera de lo común para un día entre semana. Recuerdo perfectamente que estaba en la sección de frutas y verduras, sosteniendo una naranja en mi mano derecha, apretándola ligeramente para verificar que estuviera fresca, cuando sentí algo extraño en mi pecho. Al principio pensé que era solo un calambre muscular, ya sabes, esas molestias tontas que aparecen de la nada y desaparecen solas. Dejé la naranja en su lugar y me froté el pecho con la palma de la mano, esperando que pasara. Pero en lugar de aliviarse, la sensación se intensificó. En cuestión de segundos, lo que había comenzado como una incomodidad se transformó en un dolor devastador que me atravesaba como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiente directamente en mi corazón. Mis piernas perdieron fuerza. Intenté agarrarme del estante de las frutas pero mis dedos no respondían, se deslizaron inútilmente sobre las manzanas que rodaron al suelo con un sonido sordo. Caí de rodillas primero, y luego todo mi cuerpo se desplomó contra el piso frío del supermercado. Recuerdo el olor a limpiador industrial mezclado con el aroma dulce de las frutas. Recuerdo haber visto las ruedas de un carrito de compras muy cerca de mi cara. Escuché gritos, muchos gritos, pero sonaban como si vinieran de muy lejos, como si estuviera bajo el agua y las voces llegaran distorsionadas desde la superficie. Alguien gritó, llamen al 911, y otra voz femenina repetía, Dios mío, ayúdenla. Una sensación de frío comenzó a extenderse por mis extremidades, subiendo desde mis pies hasta mis piernas, como si me estuvieran sumergiendo poco a poco en agua helada. Mi visión se volvió borrosa, las luces fluorescentes del techo se convirtieron en manchas brillantes y difusas. Intenté respirar pero era como si mis pulmones se hubieran olvidado de cómo hacerlo. El pánico debería haberme invadido en ese momento, pero en lugar de eso, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran desconectándose, cada uno yéndose por su propio camino. Sentí que alguien me volteaba, que unas manos tocaban mi cuello buscando mi pulso. Escuché a un hombre decir, no respira, voy a hacer compresiones y entonces sentí presión en mi pecho, un empujón rítmico que parecía venir de otro universo. Pero aquí viene lo verdaderamente inexplicable, lo que cambió todo. De repente ya no sentía las compresiones. Ya no sentía el piso frío. Ya no sentía dolor. Era como si hubiera salido de mi cuerpo como quien se quita un abrigo pesado en un día caluroso. Y entonces comencé a flotar, literal y físicamente flotar hacia arriba, alejándome de la escena caótica que se desarrollaba abajo. Vi todo desde una perspectiva imposible,
desde el techo del supermercado, viendo mi propio cuerpo tendido en el suelo rodeado de extraños que intentaban salvarme. Una mujer mayor lloraba tapándose la boca con las manos. Un empleado del súper con su uniforme rojo corría con un desfibrilador. Y yo, o lo que quedaba de mi conciencia, observaba todo con una claridad cristalina y una paz inexplicable. Eso fue apenas el comienzo de un viaje que destrozaría todas mis certezas. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que tu alma y tu cuerpo son dos cosas completamente separadas, porque después de lo que viví, ya no tengo ninguna duda al respecto. Flotar no es la palabra correcta, pero es la única que tenemos en nuestro vocabulario limitado para describir lo que experimenté en esos momentos. No era como flotar en el agua ni como volar en un sueño, era una sensación completamente diferente, como si la gravedad simplemente hubiera dejado de existir para mí y mi conciencia se hubiera liberado de las cadenas físicas que la mantenían atada a ese cuerpo de carne y hueso. Desde mi posición elevada, podía ver toda la escena con una claridad que jamás tuve en vida. Veía los detalles más insignificantes con una nitidez sobrenatural, las gotas de sudor en la frente del hombre que hacía las compresiones en mi pecho, el temblor en las manos de la mujer que sostenía su teléfono llamando a la ambulancia, incluso podía leer las etiquetas de los productos en los estantes cercanos. Pero lo más perturbador era ver mi propio cuerpo allá abajo, tan inmóvil, tan pálido, tan obviamente vacío. Mi rostro tenía un tono grisáceo que nunca había visto en el espejo, mis ojos estaban entreabiertos pero claramente no veían nada, y mi boca estaba ligeramente abierta de una forma que me hacía ver vulnerable y frágil. Sentí una extraña desconexión emocional al observarme, como si estuviera viendo a una desconocida en problemas, no a mí misma. Pensé, con una lucidez sorprendente, que ese cuerpo había sido mi hogar durante casi 4 décadas, y ahora parecía solo un vehículo abandonado al lado del camino. El empleado del supermercado llegó corriendo con el desfibrilador, casi tropezando con su propia urgencia. Lo abrió con manos temblorosas mientras otro empleado rasgaba mi blusa para exponer mi pecho. En cualquier otra circunstancia me hubiera mortificado la idea de estar expuesta así en público, rodeada de extraños mirando mi cuerpo, pero en ese estado desencarnado, esas preocupaciones mundanas parecían ridículamente insignificantes. El pudor, la vergüenza, el que dirán, todas esas cosas que nos atormentan en vida, simplemente se habían evaporado. Escuché al empleado gritar, «Despejen, nadie la toque», y vi cómo todos daban un paso atrás. Hubo un sonido mecánico, una voz automatizada del desfibrilador diciendo analizando ritmo cardíaco, y luego descarga recomendada, aléjense del paciente. Vi el cuerpo, mi cuerpo, convulsionarse cuando la electricidad lo atravesó. Fue grotesco y fascinante al mismo tiempo. Pero yo seguía flotando, seguía observando, cada vez más alejada de la escena. Y entonces comenzó a aparecer algo que no puedo explicar con lógica ni conciencia. Una luz empezó a manifestarse en mi campo de visión, pero no era como las luces del supermercado ni como la luz del sol. Era una luminosidad que no tenía fuente aparente, que no proyectaba sombras, que no lastimaba la vista aunque era increíblemente brillante. Venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Y lo más extraño es que esa luz parecía tener una cualidad casi líquida, como si fuera algo que podía sentir, no solo ver. Me envolvía con una calidez que iba más allá de lo físico. Era una calidez emocional, espiritual, que penetraba hasta lo más profundo de lo que yo era. Comencé a ser atraída hacia esa luz, no físicamente sino de una manera que no puedo describir adecuadamente. Era como si la luz me llamara sin usar palabras, como si me dijera ven, aquí es donde perteneces, aquí es tu verdadero hogar. La escena del supermercado comenzó a desvanecerse, a volverse borrosa y distante, como si estuviera alejándome a una velocidad imposible aunque no sentía movimiento. Los sonidos se apagaron, los gritos de pánico, las instrucciones médicas, todo se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo lejano y luego en silencio absoluto. Un silencio que no era vacío sino lleno de una paz tan profunda que nunca imaginé que pudiera existir. En ese momento me di cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Ya no me importaba si vivía o moría. De hecho, una parte de mí deseaba fervientemente continuar hacia esa luz, dejar atrás el dolor, las preocupaciones, las decepciones, todo el peso de la existencia humana. Pero otra parte, una parte muy pequeña, todavía estaba conectada a ese cuerpo en el piso del supermercado, a mi vida, a las personas que me esperaban, a los asuntos inconclusos. Era como estar parada en una frontera entre dos países, entre dos realidades completamente diferentes, sin saber a cuál pertenecía realmente. La luz se intensificó hasta convertirse en mi única realidad, y entonces dejé de sentirme sola en ese espacio indefinible. Había algo más allí conmigo,
Una presencia tan abrumadora y tan amorosa que mi vocabulario humano se queda completamente corto para describirla. No era una persona en el sentido convencional, no tenía forma física ni rasgos que pudiera distinguir, pero era innegablemente real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida terrenal. Esta presencia emanaba un amor tan puro, tan incondicional, tan absoluto, que todas las veces que había usado la palabra amor antes de ese momento parecían ahora malentendidos infantiles de lo que esa palabra realmente significa. Era como comparar una vela encendida con el sol, ambos dan luz pero la magnitud es incomparable. Sentí que esta presencia me conocía completamente. Y cuando digo completamente, quiero decir que conocía cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, cada secreto que había guardado, cada vergüenza que había escondido, cada momento de bondad y cada momento de crueldad. Me conocía mejor de lo que yo misma me conocía, veía partes de mí que yo había enterrado tan profundamente que ni siquiera recordaba que existían. Y a pesar de conocer absolutamente todo sobre mí, incluyendo las partes más oscuras y feas de mi ser, esta presencia me amaba sin reservas, sin condiciones, sin juicio. Eso fue lo que comenzó a desmoronar mis certezas religiosas construidas durante 38 años de asistir a la iglesia cada domingo. Durante toda mi vida me habían enseñado sobre un Dios que llevaba un registro meticuloso de nuestros pecados, un Dios que pesaba nuestras buenas acciones contra las malas, un Dios que juzgaba y condenaba, un Dios al que había que temer. Me habían dicho que debía ganarme el amor divino a través de la obediencia, del sacrificio, de seguir reglas estrictas y doctrinas específicas. Había pasado años sintiendo culpa por pensamientos que consideraba impuros, por dudas que me atrevía a tener, por no ser lo suficientemente buena según los estándares que me habían impuesto. Pero esta presencia, este amor que me envolvía completamente, no pedía nada a cambio. No exigía que me arrodillara, no requería que recitara oraciones específicas, no le importaba si había asistido a misa o si había donado el diezmo o si había memorizado versículos bíblicos. Simplemente me amaba por existir, por ser parte de algo más grande, por ser una chispa de la misma luz divina que ahora me rodeaba. La presencia comenzó a comunicarse conmigo, pero no con palabras, sino con algo más directo, más puro. Era como si sus pensamientos se convirtieran instantáneamente en mis pensamientos, como si el conocimiento fluyera directamente hacia mi conciencia sin necesidad de lenguaje. Y lo que me mostró sacudió los cimientos de todo lo que creía. Me mostró que el amor era literalmente lo único que importaba en toda la existencia, no el amor condicional que los humanos practicamos donde amamos a quienes nos convienen o a quienes cumplen nuestras expectativas, sino un amor radical que abraza incluso a quienes consideramos enemigos. Me mostró que cada interacción humana era una oportunidad de elegir entre el amor y el miedo, y que la mayoría de nosotros elegimos el miedo disfrazado de 1000 maneras diferentes: control, juicio, separación, indiferencia. Vi, con una claridad dolorosa, todas las veces que había elegido el miedo en mi propia vida, todas las veces que había juzgado a otros por no seguir las mismas creencias que yo, todas las veces que había sentido superioridad moral por ir a la iglesia mientras miraba con desdén a quienes no lo hacían. Vi cómo había usado mi religión como un arma para sentirme mejor que otros, como un escudo para evitar examinar mis propias fallas, como una excusa para no amar incondicionalmente. La presencia me mostró fragmentos de mi vida, pero no como una película lineal, sino como momentos específicos que brillaban con diferentes intensidades. Los momentos que brillaban más intensamente no eran los que yo esperaba. No era cuando había sido bautizada, ni cuando había hecho mi primera comunión, ni cuando había participado en retiros espirituales. Los momentos más luminosos eran simples actos de bondad genuina. Aquella vez que había consolado a una compañera de trabajo que lloraba en el baño sin preguntarle qué le pasaba, simplemente abrazándola en silencio. Cuando había compartido mi comida con un indigente y me había sentado a platicar con él tratándolo como un ser humano igual a mí. Cuando había perdonado sinceramente a mi exesposo aunque tenía todo el derecho de estar resentida. Esos momentos ordinarios de conexión humana auténtica brillaban como diamantes, mientras que mis horas de religiosidad vacía, de rezos mecánicos, de asistencia obligatoria a servicios religiosos donde mi mente estaba en otro lado, aparecían como sombras grises, sin sustancia, sin peso real. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que la religión organizada y la verdadera espiritualidad son dos cosas completamente diferentes, porque después de este encuentro, yo ya no puedo ver la conexión entre ambas de la misma manera. La presencia continuó mostrándome verdades que hacían temblar todo mi sistema de creencias, y cada revelación era como un terremoto que agrietaba las estructuras mentales que había construido cuidadosamente durante décadas. Me mostró algo que contradecía directamente lo que me habían enseñado en la iglesia,
que no existe un solo camino correcto hacia lo divino, que todas las religiones son intentos humanos de comprender algo que está fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de comprensión completa, como hormigas tratando de entender el océano. Vi que forzar nuestras creencias específicas sobre otros, insistir en que nuestra interpretación particular de lo divino es la única válida, es una forma de violencia espiritual que la presencia consideraba profundamente dolorosa. Me mostró personas de todas las religiones, ateos, agnósticos, personas que nunca habían pisado un templo en su vida, y vi como muchos de ellos brillaban con una luz intensa porque vivían desde el amor genuino, mientras que muchos devotos religiosos, incluyéndome a mí misma en numerosas ocasiones, estaban rodeados de sombras porque usaban su fe como justificación para la separación, el juicio y la exclusión. Esto me destrozó porque había dedicado años de mi vida a tratar de convertir a otros, a convencerlos de que mi camino era el único válido, a sentir lástima por quienes no compartían mis creencias porque pensaba que estaban condenados. Ahora veía claramente que esa actitud era exactamente lo opuesto de lo que realmente importaba. La presencia me hizo entender que el propósito fundamental de nuestra existencia humana no era acumular riquezas, ni alcanzar éxito profesional, ni siquiera seguir correctamente las reglas de alguna religión específica. El propósito era simplemente aprender a amar incondicionalmente y a reconocernos unos a otros como expresiones diferentes de la misma fuente divina. Cada persona que encontramos es un maestro. Cada situación difícil es una oportunidad de elegir el amor sobre el miedo. Cada momento de conexión genuina es un acto sagrado que resuena en dimensiones que no podemos ver. Me mostró cómo estamos todos conectados de maneras que nuestra percepción limitada no puede captar normalmente, como cada pensamiento, cada palabra, cada acción crea ondas que se expanden y afectan a toda la red de conciencia que compartimos. Cuando lastimamos a otro, nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando sanamos a otro, nos sanamos a nosotros mismos. No es metáfora ni poesía, es literalmente cómo funciona la realidad de niveles que solo pude percibir en ese estado expandido de conciencia. Vi también algo perturbador sobre el sufrimiento humano. Me mostraron que mucho del sufrimiento que experimentamos no es castigo divino ni prueba de fe como me habían enseñado, sino simplemente la consecuencia natural de vivir en un mundo físico donde la causa y el efecto operan, donde tenemos libre albedrío y donde ese libre albedrío a veces conduce a decisiones que causan dolor. La presencia no interviene constantemente para prevenir cada dolor porque eso eliminaría el propósito mismo de nuestra existencia aquí: aprender, crecer, elegir conscientemente el amor incluso cuando es difícil. Esto contradecía completamente mi antigua creencia de que Dios controlaba cada detalle de nuestras vidas, que todo sucedía por una razón específica orquestada divinamente. Vi que tenemos mucho más poder y responsabilidad del que nos habían enseñado a aceptar, que co-creamos nuestra realidad con nuestras elecciones momento a momento, y que culpar o agradecer a una deidad externa por todo lo que nos sucede es una manera de evadir nuestra propia responsabilidad en la creación de nuestras vidas. La presencia me mostró específicamente momentos de mi vida donde había orado fervientemente por algo y no había recibido respuesta, momentos que me habían hecho dudar y sentir abandonada por Dios. Ahora veía esos momentos desde una perspectiva completamente diferente. Vi que las respuestas habían estado ahí todo el tiempo, pero no en la forma que yo esperaba o exigía. Vi cómo mi insistencia en que las cosas sucedieran exactamente como yo quería me había cegado a las soluciones alternativas, a las oportunidades diferentes, a los caminos mejores que se habían presentado. Vi cómo mi concepto limitado de lo que era bueno para mí a menudo estaba equivocado, y cómo lo que en su momento parecían tragedias terribles habían sido en realidad redirecciones necesarias que me llevaron hacia un crecimiento que no hubiera sido posible de otra manera. Me mostraron mi divorcio, ese evento que había considerado el peor fracaso de mi vida, el momento más doloroso que había experimentado hasta entonces. Desde esta nueva perspectiva, vi cómo ese matrimonio se había vuelto tóxico para ambos, cómo nos estábamos lastimando mutuamente día tras día, cómo ambos nos habíamos perdido tratando de cumplir roles que no eran auténticos para ninguno de los dos. Vi que el divorcio, aunque doloroso, había sido una liberación para ambos, una oportunidad de redescubrirnos, de sanar patrones dañinos, de aprender lecciones que no podríamos haber aprendido de otra manera. Durante años había orado para que Dios salvara mi matrimonio, sintiendo que Él me había abandonado cuando terminó. Ahora veía que la respuesta a mis oraciones había sido exactamente el final de ese matrimonio, aunque no era la respuesta que yo quería escuchar en ese momento. Entonces, sin ninguna advertencia, sin ninguna preparación, sin ninguna oportunidad de despedirme o de resistirme, fui arrancada violentamente de ese estado de gracia absoluta. Fue como ser jalada hacia atrás con una fuerza brutal e implacable, como si un gancho invisible se hubiera clavado en mi esencia y me arrastrara de regreso a través de dimensiones que no puedo describir con palabras humanas.
La luz comenzó a desvanecerse a una velocidad aterradora, la presencia amorosa se alejaba aunque yo extendía desesperadamente lo que fuera que tenía en lugar de brazos tratando de aferrarme a ella, gritando sin voz que no quería irme, que por favor me dejaran quedarme, que ese lugar era mi verdadero hogar y no quería volver. Pero mis súplicas no importaron, la fuerza que me jalaba era absolutamente implacable. Sentí como si estuviera siendo empujada a través de un túnel estrecho y oscuro, comprimida, aplastada, forzada a regresar a un espacio que ahora me parecía inconcebiblemente pequeño y limitado. Y entonces, como zambullirse en agua helada después de estar en una sauna caliente, el dolor regresó con una intensidad que me hizo desear instantáneamente volver a morir. Mi pecho explotaba en agonía, como si alguien hubiera colocado un yunque ardiente directamente sobre mi corazón y lo estuviera golpeando repetidamente con un martillo. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba en protesta, como si hubiera sido dormida durante años y ahora despertara toda al mismo tiempo con calambres insoportables. Intenté gritar pero no tenía aire en los pulmones. Intenté moverme pero mis extremidades pesaban toneladas. Intenté abrir los ojos pero las luces artificiales del hospital me cegaban con su brillo crudo y ofensivo. Escuchaba voces a mi alrededor pero sonaban distorsionadas, demasiado fuertes, demasiado ásperas después de la comunicación pura y silenciosa que había experimentado con la presencia. Alguien gritaba, está de vuelta, tenemos pulso, y otro respondía, presión arterial subiendo, saturación de oxígeno mejorando, pero esas palabras eran como ruido sin sentido para mi conciencia que todavía estaba parcialmente en el otro lugar. Sentí manos tocándome, ajustando tubos, conectando cables, y cada toque se sentía invasivo y violento después de haber experimentado la libertad de existir sin forma física. Lentamente, dolorosamente, mi conciencia fuera integrándose completamente en mi cuerpo. Fue como ponerse ropa mojada y fría que te queda 2 tallas más pequeña, cada parte de mi ser protestaba contra el confinamiento. Mis ojos finalmente lograron enfocarse y vi rostros con máscaras azules mirándome desde arriba, ojos llenos de una mezcla extraña de alivio profesional y asombro genuino. Una doctora joven con el cabello recogido en una cola de caballo se inclinó sobre mí y dijo con voz suave pero firme, señora, ha sufrido un paro cardíaco, está en el hospital, está a salvo ahora, no intente hablar todavía. Pero yo no quería estar a salvo, no quería estar de vuelta, quería desesperadamente regresar a ese lugar de luz y amor incondicional. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de alivio o gratitud por haber sobrevivido, sino de una pérdida tan profunda que no tengo palabras para describirla. Era como si me hubieran mostrado el paraíso y luego me hubieran expulsado de él, condenándome a vivir el resto de mis días con el recuerdo tortuoso de lo que había perdido. Los días siguientes en el hospital fueron una nebulosa de pruebas médicas, monitores pitando constantemente, enfermeras entrando y saliendo a todas horas, doctores discutiendo mi caso en términos técnicos que apenas comprendía. Me hicieron electrocardiogramas, ecocardiogramas, tomografías, análisis de sangre interminables. Todos estaban desconcertados porque no encontraban una causa clara para mi paro cardíaco. Mi corazón no mostraba signos de enfermedad significativa, mis arterias no estaban bloqueadas, no tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos. Escuché a un cardiólogo decir a otro, es extremadamente inusual en alguien de su edad y condición física, no tiene sentido médico. Pero yo sabía que buscar una explicación médica era inútil porque lo que había sucedido iba mucho más allá de la medicina. Una psicóloga del hospital vino a visitarme al tercer día. Era una mujer de unos 50 años con gafas y una sonrisa amable que probablemente había perfeccionado después de años de tratar con pacientes traumatizados. Me preguntó cómo me sentía emocionalmente después de la experiencia, si tenía miedo, si necesitaba hablar sobre lo sucedido. Yo quería contarle todo. Quería desahogar esta verdad que ardía dentro de mí como un fuego que necesitaba ser compartido, pero cuando comencé a hablar sobre la luz y la presencia y las revelaciones, vi ese cambio sutil en su expresión. Esa mirada profesionalmente neutral que los terapeutas adoptan cuando escuchan algo que consideran una alucinación o un delirio inducido por la falta de oxígeno al cerebro. Me habló gentilmente sobre cómo el cerebro puede crear experiencias vívidas durante situaciones de trauma extremo, cómo la privación de oxígeno puede causar alucinaciones elaboradas, cómo estas experiencias, aunque se sienten reales, son simplemente el resultado de procesos neuroquímicos. Dejé de hablar. Me di cuenta de que era inútil intentar explicar lo que había vivido a alguien que no lo había experimentado. Han pasado 7 meses desde aquel martes en el supermercado, 7 meses desde que mi corazón se detuvo y mi vida se partió en 2 mitades irreconciliables. La mujer que era antes y la mujer en la que me he convertido después de tocar el otro lado. Los médicos me dieron de alta con una lista de medicamentos que debo tomar diariamente, recomendaciones sobre dieta y ejercicio, y la advertencia de regresar inmediatamente si siento cualquier síntoma irregular.
Físicamente me he recuperado completamente según todos los exámenes y pruebas. Mi corazón late con normalidad, mis signos vitales son estables. Desde el punto de vista médico soy un caso cerrado exitosamente. Pero la verdad es que sigo llevando dos mundos dentro de mí, dos realidades que coexisten de manera incómoda y a veces dolorosa en mi conciencia. Continúo yendo a la iglesia cada domingo porque no sé cómo dejarlo después de tantos años, porque mi familia espera verme ahí, porque parte de mí todavía busca algo familiar en medio de toda esta confusión. Me siento en la misma banca de siempre, escucho los mismos himnos que he cantado 1000 veces, inclino la cabeza durante las oraciones colectivas. Pero todo suena diferente ahora, todo se siente hueco y superficial comparado con lo que experimenté del otro lado. Cuando el pastor habla sobre el juicio final, sobre ganarse el cielo a través de la obediencia, sobre el castigo eterno para los pecadores, sobre la importancia de seguir las reglas específicas de nuestra denominación, sus palabras rebotan en mi conciencia sin penetrarla realmente. Es como escuchar a alguien describir el océano cuando tú has nadado en sus profundidades. Sus descripciones son técnicamente correctas pero completamente inadecuadas para capturar la experiencia real. Miro a las personas a mi alrededor en la iglesia, veo sus rostros concentrados, sus cabezas inclinadas en devoción, y me pregunto cuántos de ellos realmente sienten una conexión genuina con lo divino y cuántos, como yo antes, simplemente están siguiendo un guión que les enseñaron desde niños sin cuestionarlo jamás. Algunos domingos tengo que salir en medio del servicio porque la disonancia entre lo que escucho y lo que se vuelve insoportable. Me paro en el estacionamiento de la iglesia, respirando profundamente, tratando de reconciliar estas dos partes de mí misma que parecen estar en guerra constante. Mi familia nota que algo cambió en mí aunque no saben exactamente qué. Mi hermana me preguntó hace una semana si estaba bien, si la experiencia de casi morir me había dejado traumatizada o deprimida. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para procesar todo. No pude decirle la verdad, que la muerte no me traumatizó sino que la vida me traumatiza ahora, que regresar a este mundo denso y pesado después de experimentar esa ligereza y ese amor absoluto se siente como un castigo cruel. Mi madre sugirió que hablara con el sacerdote sobre mi experiencia, pensando que él podría darme alguna perspectiva espiritual útil. Intenté hacerlo una vez. Fui a su oficina después de la misa, me senté frente a su escritorio lleno de libros teológicos y le conté una versión muy editada de lo que viví. Le hablé sobre la luz, sobre la sensación de amor incondicional, sobre ver mi vida desde una perspectiva diferente. Esperaba comprensión, quizás incluso validación de que había experimentado algo genuinamente espiritual. En lugar de eso, me dio un sermón de media hora sobre cómo el diablo puede disfrazarse de luz para engañar a los fieles, sobre la importancia de no confiar en experiencias subjetivas sino en las enseñanzas establecidas de la Iglesia, sobre el peligro de caer en el misticismo que me alejaría del camino verdadero. Salí de esa reunión sintiéndome más sola que nunca. Ahora camino por las calles de mi ciudad y veo a las personas de una manera completamente diferente. Veo al hombre sin hogar en la esquina y ya no desvío la mirada con incomodidad o lo juzgo por las decisiones que lo llevaron a esa situación. Ahora veo lo que vi en aquella luz, que es una expresión de la misma fuente divina que yo, que sus luchas son mis luchas, que su dolor es mi dolor, que estamos conectados de maneras que mi mente limitada no puede comprender completamente pero que mi corazón ahora reconoce. Me detengo, le compro comida, me siento con él a conversar sin prisa, sin agenda, simplemente reconociendo nuestra humanidad compartida. Veo a la mujer en el transporte público con su hijab y ya no siento esa separación automática que solía sentir, esa sensación de que ella tiene una religión equivocada y yo la correcta. Ahora sé con absoluta certeza que su camino hacia lo divino es tan válido como el mío, que la forma específica que tomamos es mucho menos importante que la autenticidad con la que vivimos desde el amor. Veo a la pareja gay caminando de la mano en el parque y ya no siento la incomodidad que me enseñaron a sentir, la desaprobación moral automática que mi educación religiosa programó en mí. Ahora solo veo amor, y sé que el amor en cualquiera de sus formas genuinas es sagrado, es divino, es exactamente lo que se supone que debemos cultivar en este mundo. Mi fe no murió en ese supermercado cuando mi corazón se detuvo. Mi fe se transformó en algo mucho más salvaje, mucho más auténtico, mucho más peligroso para las estructuras religiosas organizadas que dependen de mantener a sus seguidores dentro de límites doctrinales estrictos. Mi fe ya no puede ser domesticada, ya no puede ser contenida en los límites seguros de rituales y dogmas establecidos hace siglos por hombres que nunca experimentaron lo que yo experimenté. Mi fe ahora es una llama que arde con la certeza absoluta de que somos todos parte del mismo tejido luminoso de conciencia, temporariamente encarnados en estos cuerpos físicos, temporariamente olvidados de nuestra verdadera naturaleza divina, jugando este juego elaborado de separación cuando en realidad somos uno. Si esta historia te ha movido de alguna manera,
Si algo de lo que compartí resuena con tu propia búsqueda espiritual o tus propias dudas sobre lo que te enseñaron, te invito a que te suscribas al canal porque seguiré compartiendo más sobre este viaje de transformación que apenas comienza.